Ajá, ¿pensaron que no lo iba a hacer? Sí, todavía tengo esta cosa aquí, perdón. Al igual que el video de los peores Kages, esto no tiene nada que ver con poder o si fue un buen personaje. Solamente nos vamos a basar en las cosas que hizo el personaje durante su mandato. Es decir, si hizo algo antes de ser Kage, esto no lo vamos a tomar en consideración. Y bueno, eso es todo, empecemos. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los 5 mejores Kages de todo Naruto. Tsunade Senju. Sí, ya sé que esa mujer es una alcohólica. Sí, ya sé que está operada hasta los dientes. Sí, ya sé que mandó a un grupo de mocosos y al Jinchuriki del Kyuubi a buscar al emo sensible sin supervisión. Ok, bueno, esta sí fue una decisión de... Pero Tsunade tiene cosas muy positivas, verán. Luego de la muerte del grandioso líder Sarutobi, la aldea andaba sin rumbo. La seguridad estaba por los suelos cuando fue invadida por el vendepapas. El puesto de Hokage parecía embrujado, porque cuando el abuelo de Boruto tomó el puesto, los invadieron y tuvo que dar la vida con el Shiki Fujin. Sarutobi retomó y unos años después le pasó algo similar. Konoha no tenía algún buen candidato para asumir el puesto, solo tenían 3 aparte de Tsunade. Jiraiya, que dijo que no porque quería seguir escribiendo sus novelas eróticas y necesitaba recopilar información. En otras palabras, quería seguir viendo mujeres desnudas. El medio Uchiha no, porque aún tenía sus conflictos mentales y le faltaba descubrir la identidad del ustedes ya saben quién. Danzo, pues no, están locos. ¿Cómo va a ser el Hokage ese enfermo? Con todo y esto, Tsunade tuvo el valor de asumir el cargo, manteniendo a Konoha a un buen nivel internacionalmente, y tuvo varios momentos donde demostró que era una gran líder. Por ejemplo, ella ha sido la única que ha puesto a los viejetes esos consejeros en su lugar. Nadie ha hecho esto, y lo más increíble es que estos fósiles por algún motivo están vivos en Boruto y todavía ejercen su puesto. ¿What? Esas momias creen que porque son amigos con derecho de Danzo pueden hacer lo que se les da la gana, pero Tsunade los puso en su lugar. O el mismo Danzo, se la da de malote, pero ¿dónde estuvo Danzo en la gobernación de Tsunade? En ningún lado. No salió de la Danzo cueva hasta que Tsunade se encontraba inconsciente luego del ataque de Pain. Su única aparición fue cuando mató al sapito que iba a informarle a Naruto de todo lo que estaba ocurriendo, y lo hizo a escondidas como una... ¿Por qué creen que Danzo estaba escondido en su cuevita? Porque él sabe que mientras esté Tsunade ahí, no va a poder hacer sus cochinadas. Eso es alguien con autoridad. También cuando Pain fue a la aldea, este llegó con unos aires de que era un dios encebollado y... bueno, francamente tenía razón. Pero a Tsunade le dio igual. Le demostró que en Konoha no aceptamos tonterías de terroristas. Bueno, eso ciertamente hizo enojar a Pain y le explotó la villa. Pero gracias a Tsunade sobrevivieron muchísima gente. Prácticamente todos. De hecho, la generación de Naruto, que si Kiba, Hinata o Sakura sobrevivieron al Shinra Tensei gracias a ella, por lo que de cierta forma pudo darle soporte a sus palabras. Francamente, Tsunade me gustó mucho como Hokage, ya que supo lidiar con todos los problemas internos que pueden ocurrir en una villa. Esto es un tema importantísimo, porque la estabilidad de un gran edificio empieza por su base, y Tsunade lo tuvo todo bajo control. Lamentablemente no la puedo poner más arriba por esa decisión de mandar a unos pubertos y al Jinchuriki a buscar a Sasuke, pero de todas formas fue una grandísima Hokage. El cuarto puesto es un Kage que representa perfectamente el otro lado del mundo ninja, Onoki. De todos los Kages, este era el que más se interesaba en el poder militar de las otras aldeas. Por ejemplo, Kumogakure era una aldea tan cerrada que nadie tenía idea de qué estaba pasando ahí, y con el fin de poder obtener inteligencia acerca de su desarrollo militar, Onoki contrata a Akatsuki. El entender qué tan poderosa es una nación en una época de guerras es vital, y Onoki lo sabía. También mantuvo una guerra brutal con la aldea más poderosa del planeta. Miren, Konoha estaba llena de fenómenos, gente con ojos mágicos, con nanoinsectos, rastreadores espectaculares. Incluso tenían a un man que fue capaz de derrotar a 1000 de sus soldados en básicamente unos segundos. Y a pesar de que la hoja tenía un poder militar abrumador, Onoki no perdió. De hecho, mantuvo la prosperidad de la villa y seguía siendo una potencia, algo que muchas otras aldeas no lograron en esa época, como le ocurrió a la aldea de la arena. También es bastante sensato, porque cuando se enteraron que el Kiroi Senko fue el que les eliminó a 1000 ninjas, los consejeros de Iwagakure estaban furiosos y querían seguir con la guerra a pesar de que Sarutobi les había enviado una oferta de paz. Pero Onoki entendió que no valía la pena seguir perdiendo recursos solamente para mantener el orgullo de la roca, por lo que aceptó el tratado de paz. Onoki representa perfectamente cómo se debe comportar un Kage en un periodo de guerra. Por eso es para mí el mejor Tsuchikage de toda la historia.
El tercer puesto de esta lista se lo lleva mi amigo evangelizado, Gaara. Este niño tomó la aldea cuando se encontraba en un estado deplorable. La arena tenía problemas económicos, carecía de liderazgo y tenía un poder militar realmente bajo. Gaara asumió el mando y cambió todo con un solo movimiento. Se alió con Konoha. Gaara entendió que la arena no iba a poder salir de ese hueco sola, por lo que inteligentemente utilizó sus vínculos con Naruto, el Jinchuriki de la hoja, y así logró cerrar un acuerdo con Tsunade, que perduraría por décadas. La alianza con la aldea más poderosa del manga le permitió a la arena salir de sus problemas económicos, ya que contaban con el apoyo y los recursos de la hoja. Su poder militar incrementó, ya que ¿qué aldea bajo su sano juicio iba a meterse con la arena, cuando saben que Konoha en cualquier momento iba a apoyarlos? Todo esto hizo que la arena con el tiempo viviese un periodo de prosperidad, algo que no se había visto en toda la historia de la villa. El buen liderazgo de Gaara fue tanto que hasta en Boruto, básicamente una generación después, todavía es el Kazekage. De hecho, la aldea de la arena está tan en deuda con él que lo idolatran como si fuese un dios, y en cierto sentido, gracias a sus decisiones y a la amistad que formó con Konoha, para su villa sí lo es. A veces una pequeña decisión puede traer grandes cambios, y en una época donde el orgullo y la guerra estaban por doquier, que aparezca alguien con la humildad de dar las gracias y lograr formar una alianza es algo espectacular. Y Gaara hizo todo esto siendo un adolescente. Por eso, Gaara es el mejor Kazekage de todos. Kumogakure, o la aldea oculta entre las nubes, ha tenido unos kages impresionantes. La seguridad y la estabilidad de esta villa es una cosa sin precedentes, y esto es en gran parte gracias a los Raikages. Francamente, todos merecen estar en este puesto, porque han hecho un trabajo espectacular. No, en serio, no conozco un Raikage que haya hecho un mal trabajo, es increíble. Pero si debo mencionar a uno, tiene que ser el tercer Raikage, Ei. Bueno, todos se llaman Ei, pero ustedes entienden. Ei llevó a Kumogakure a otro nivel. Verán, la nube es la única villa que de verdad ha enfocado sus recursos en aprender cómo dominar el Biju que les entregó Hashirama. Aquí se hacían toda clase de experimentos con el Hachibi, al punto de que crearon un sitio donde los Jinchurikis se les facilitaba conectarse con su Biju y por ende dominar su poder, que fue el sitio donde Naruto luchó contra Kurama. Pero para llegar acá tuvieron que investigar y hacer pruebas de error y éxito, y el que estaba al mando era el tercer Raikage. El Hachibi se volvía loco con tantos experimentos y atacaba sin tregua, pero Ei lo detenía y con sus manos. Él ha sido el único Kage capaz de controlar a los Bijus aparte de Hashirama. Y Hashirama no cuenta porque hello, él está literalmente hecho de células de Hashirama. ¿Qué esperan? Ei, a base de trabajo, desarrolló sus habilidades y controlaba al Hachibi para poder seguir con los experimentos. Y de hecho dieron frutos, porque el resultado fue un Jinchuriki con control perfecto, que fue B. Todo esto lo hizo de manera excelente, porque ninguna villa estaba enterada de nada. La nube constantemente incrementaba su poder militar, y las demás aldeas solo les quedaba sospechar. La Roca tuvo que contratar a unos terroristas para entender qué es lo que ocurría acá. Es increíble. La seguridad, estabilidad y el constante crecimiento de Kumogakure es en gran parte gracias al tercer Raikage. Fue un grandísimo líder. No lo pongo de primero porque no sabemos si tuvo que sufrir problemas internos ajenos a él. Si supiésemos esto, pues sin duda los Raikages reinarían en este top. Pero hay un Kage que sí tuvo eso y mucho más. El puesto número 1, el mejor Kage de todos los tiempos, no es otro que Saruto. No, mentira, están locos, ¿cómo va a ser ese viejete? ¡Soy yo! Ok, esto de Tobidai es un meme que me crearon ustedes viendo mis videos, pero francamente el segundo Hokage es el mejor Kage de toda la historia, y no solamente por su casi racista comportamiento con los Uchiha. En serio, tiene grandes méritos y voy a intentar explicárselos. Hashirama era considerado como un verdadero mesías. El man incluso fue capaz de derrotar al líder Uchiha de la época y fue tan generoso que repartió a los Bijus, las entidades más poderosas de la historia, a todas las aldeas. Hashirama fallece y alguien debe tomar el puesto. Estamos hablando de que la persona que tome el cargo debe lidiar con la sombra de Hashirama, el fundador de la villa, y alguien capaz de reunir a todos los líderes en una mesa en un periodo de guerra. Tobirama asume el cargo y no solo logra salir de su sombra, sino que lo supera, ya que gracias a Tobirama, Konoha se transformaría en la aldea más poderosa de la historia. A diferencia de Hashirama, que era amable hasta con sus enemigos, Tobirama entendía que debía velar por el crecimiento de la villa, y que no a todos los enemigos podías convencerlos agachando la cabeza, o dándoles
es un discursito, no todos pueden ser evangelizadores. De hecho, desde aquella reunión se sabía que Tobirama tenía las cosas bien en claro, ya que le dijo a su hermano que debían cobrarles o al menos negociar con las otras aldeas por cada villo que les iban a dar. Y tiene razón, le estás dando un poder militar abrumador a cada uno de tus enemigos, al menos negócialo. Desde ahí, Tobirama mostraba intelecto, por lo que puso manos a la obra. En su mandato, creó 3 instituciones que cambiarían la historia de Konoha para siempre. Creó la Academia, un sitio donde podías nutrir a Konoha de poder militar y de forma orgánica. Es gracias a esta institución que Konoha se transformó en una potencia. De aquí salieron los 3 Sannin, Minato, Itachi, Kakashi, el mismo Naruto. Es gracias a que desde pequeños se les inculcó los valores de la hoja y los principios del ninjutsu que llegaron tan lejos. Creó los exámenes Chunin, un ejercicio que puliría el trabajo de la academia y formaría a sus estudiantes, ya que les ofrecería una práctica real de cómo utilizar sus habilidades, pero bien supervisada para asegurar la supervivencia de sus estudiantes. Este modelo fue tan exitoso que fue adoptado por las demás aldeas. Sí, fue Tobirama el que creó este sistema para poder segmentar bien el poder militar y darle un objetivo a sus ninjas para superarse. Simplemente brillante. También creó los Anbu, una organización creada para lidiar con las cosas que él no podía resolver mediante la política. De nuevo, algo brillante, porque en un mundo regido por la violencia y la guerra, no siempre puedes resolver todo con política. Y por supuesto, tuvo que lidiar con un problema que perseguiría la hoja de por vida: los Uchiha. Hashirama hizo muy bien acabando con Madara, que en ese punto ni siquiera tenía el apoyo del clan Uchiha. Pero hay una realidad: este clan, quiera o no aceptarlo, es un peligro para cualquier aldea. ¿Se imaginan ser presidente y que en tu país haya gente con ojos mágicos que se andan matando entre ellos para obtener poder, y que de paso son psicológicamente inestables? ¡Están locos! La preocupación de Tobirama por los Uchihas estaba bien justificada, y el tiempo claramente le iba a dar la razón. Son los Uchihas los causantes de todas las desgracias de este manga. Pero ¿qué hizo Tobirama para solucionar esto? ¿Los mandó a una esquina de la villa? No. ¿Contrató a un suculento asesino para erradicarlos a todos? No. Creó algo llamado la Policía Militar, una institución con alto grado de importancia encargada de la seguridad de la aldea, y se las dio a los Uchiha. Esto hacía que el clan Uchiha se viese superior a cualquier otro, porque ningún otro clan de la hoja tenía algo así. Por muchas generaciones los Uchihas llevaron con orgullo la insignia de la policía, y era por esto. Pero el truco es que desde ahí él podía vigilarlos completamente y tener un altísimo control de todo lo que ellos hacían. Tener un control de las cosas en tu aldea, a pesar de su poder o su función, es algo importantísimo. Además, se aseguraba de que no se entrometieran en temas políticos, evitando así que ellos tomasen el control de la villa. Es simplemente un genio. Ciertamente años después los Uchihas veían raro eso de ser policías, pero jamás hubo problemas serios con esto. Lo que generó la inconformidad y lo que los llevó a realizar el golpe de estado fue cuando Hiruzen los mandó a una esquina. Esto no fue culpa de Tobirama, él los tenía bajo control. Además, Tobirama fue el primer Kage en crear una alianza directa con otra villa. Él había logrado una alianza con Kumogakure, otra aldea de altísimo nivel, lo que transformaría a Konoha en una potencia aún más de lo que fue. La alianza no se llevó a cabo porque 2 monstruos de esa villa, los hermanos Ginkaku y Kinkaku, ya habían planeado un golpe de estado e irrumpieron la conexión con Konoha. Pero Tobirama ya lo había logrado. ¿Se imaginan que estas 2 villas se hubiesen aliado? Tal vez Konoha hubiese logrado el control de su villo con Kushina, por ejemplo. ¿Se imaginan cómo hubiese sido eso? Los eventos del manga hubiesen sido muy diferentes si Kushina supiese dominar a Kurama. Todo esto iba a ser gracias a las enseñanzas de Kumogakure, que iban a ser posibles gracias a las acciones de Tobirama. Como pudieron ver, Tobirama es el gran responsable de que Konoha se haya transformado en la villa más poderosa de todas, gracias a su planificación y a la infraestructura que le dio a la aldea. Y además, ha sido el único que efectivamente pudo controlar un clan tan volátil y lleno de psicópatas como los Uchiha. Y todo a base de política. Por ende, para mí, Tobirama es el mejor Kage de toda la historia de Naruto. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice. O en Facebook, /Me Dicen Dai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.